Hola chicos, en este video vamos a hacer un repaso de lo que estuvieron haciendo en casa. Comencemos. En el primer trabajo, que era parte del diagnóstico, ustedes tenían que, por un lado, hacer una reflexión a partir de unos artículos periodísticos sobre la pandemia coronavirus. En la última parte tenían unos gráficos sobre los contagios para analizar y responder estas preguntas. Vemos que hay dos tipos de gráficos, uno en barras y otro circular. Primero pedía indicar el número y no el porcentaje de los casos activos, recuperados y fallecidos en Argentina. Estos datos los encontramos en esta parte del gráfico. Y para responder debemos transformar los porcentajes en cantidades de personas. Recordemos cómo hacer el cálculo. Sabiendo el total que representa el 100%, para el cálculo de cierto porcentaje debemos hacer la cuenta. Porcentaje por total dividido 100. Entonces, por ejemplo, para los casos activos, sabiendo que el 100% de los contagiados es 128, que la información se encuentra acá abajo, el 80,47% de esos 128 contagiados será 80,47 por 128 dividido 100, lo que nos da 103 casos activos. Del mismo modo, vemos que los recuperados son 22 y las muertes 3. Luego nos preguntaban sobre los casos según las provincias. Esa información la tenemos en esta parte del gráfico, donde para cada provincia se observan 3 barras de colores distintos. Verde representa los casos confirmados, amarillo las muertes confirmadas y en rojo las recuperaciones. Entonces, cuando nos preguntan en qué provincias se registraron más casos del virus, decimos que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque es la que tiene la barra de confirmados con mayor altura. Para saber en qué provincia se registraron menos casos infectados, buscamos aquella o aquellas cuya barra de casos confirmados sea la menor. En este caso hay más de una. Estas son Jujuy, Salta, San Luis, Santa Cruz y Tucumán. Y para saber en qué provincia se registraron más muertes, buscamos aquella cuya barra de muertes sea la de mayor altura. En este caso también corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el segundo trabajo práctico seguimos interpretando gráficos. En la primera actividad nos muestran este gráfico en el cual se muestran las temperaturas máximas del mes y la cantidad de días en los que se registraron. Para saber cuántos días se registró la temperatura máxima de 28 grados, buscamos dentro del eje de temperaturas el 28 y la altura de su barra nos indica la cantidad de días que se registró esa temperatura, es decir, 6. Para saber qué temperatura máxima se registró en mayor cantidad de días, buscamos la barra de mayor altura, viendo que la temperatura máxima registrada la mayor cantidad de días fue de 30 grados. Por último, nos preguntan si se registraron 25 grados como temperatura máxima durante enero. Al observar el gráfico vemos que para 25 no tenemos una barra. En realidad significa que su altura es 0. Por lo tanto, durante enero no se registraron 25 grados como temperatura máxima. En la segunda actividad nos muestran este gráfico circular donde cada sección corresponde a las preferencias a cierto tipo de películas de un club de cine. Las más preferidas corresponden a la sección que ocupa la mayor área del círculo, en este caso, acción. Y la menos preferida corresponde a la sección que ocupa menos área del círculo, en este caso, drama. Sigamos analizando este gráfico. ¿Es cierto que la mayoría de los socios no prefieren los policiales? Aquí hay que tener especial cuidado en esta pregunta. ¿Por qué? Porque al decirnos que no prefieren los policiales, debemos ver las partes que no corresponden a policiales. Es decir, si entre drama, acción y comedia se reúne la mayoría. Es decir, si el área que ocupan las 3 partes juntas supera la mitad del círculo. Vemos en este caso que sí sucede. Por lo tanto, sí es cierto. ¿Es cierto que la mayoría de los socios prefieren películas de acción o de drama?
Al darnos dos opciones, debemos ver qué área ocupan esas dos secciones juntas. Entre acción y drama no logramos alcanzar el 50%. Entre comedia y policiales, ¿se reúne más del 50% de las preferencias? Nuevamente, entre las dos opciones debemos ver que ocupen más de la mitad del círculo. En este caso, sí ocurre. Por último, ¿es cierto que más de 100 socios prefieren las películas de acción? Si prestamos atención, en el gráfico no aparecen datos numéricos, por lo tanto, no tenemos información suficiente para responder esta pregunta. La última consigna del trabajo nos pide observar ciertas imágenes obtenidas de diferentes medios periodísticos y responder si estamos de acuerdo con los titulares y por qué. Es decir, hacer una reflexión de qué tan confiable es la información que nos presenta. Veamos el primer caso. El titular dice: drástica caída en el desempleo en España en 2014. Si vemos en el gráfico, la línea indica una gran caída, pero al comparar los datos numéricos, vemos que hay un error en el gráfico, ya que estos dos datos están a la misma altura, correspondiendo a dos números distintos. Entonces, comparando los datos numéricos, no es cierto que la caída ha sido drástica, más allá de que sí ha bajado el desempleo. La segunda imagen habla de las carreras más elegidas. La lectura del gráfico inicial nos muestra que la carrera de abogacía es la más elegida a lo largo de los años, pero si prestamos atención a la línea temporal, el gráfico va al revés. Entonces, a pesar de que abogacía es la carrera más elegida, cada vez la eligen menos estudiantes. La tercera imagen habla sobre la crisis en las pymes. Si prestamos atención al gráfico, vemos que los porcentajes no corresponden con las secciones del gráfico circular. Nuevamente, la información que nos muestra no es confiable. La siguiente imagen mostrada en la televisión venezolana indica que Maduro gana a Capriles por amplia mayoría. El impacto visual de las barras manipula la información numérica, ya que la diferencia entre ambos candidatos es menor del 1%. La última imagen, sobre una encuesta de intención de voto presidencial en el año 2015, muestra en su titular que el candidato Macri lleva una ventaja sobre los demás, haciendo referencia al primer gráfico. Pero el segundo gráfico agrega más información sobre las personas que no saben o no contestaron a la encuesta, que es mucho mayor a la cantidad de personas que eligieron a algún candidato, los cuales al momento de la elección pueden cambiar su intención de voto a cualquiera de los tres candidatos, cambiando las diferencias que aquí se muestran. Por último, los invito a realizar el trabajo práctico número 3, que es una síntesis de lo ya trabajado. En este trabajo deberán responder un cuestionario de Google, cuyo link lo encuentran en el archivo de las consignas, y sus respuestas se envían automáticamente al finalizar el cuestionario. Luego les propongo una trivia de autoevaluación, es decir, una serie de preguntas para responder. Deberán resolver y luego responder las preguntas. Por último, deben enviar una captura del resultado obtenido y de los procedimientos realizados para responder. La entrega de este trabajo es el lunes 11 de mayo. Les recuerdo los horarios de consulta, que son miércoles y jueves a las 11 de la mañana, y cualquier otra pregunta la pueden hacer al mail matematicardarelli@gmail.com. Seguí estudiando, quédate en casa.